¿Existe el crecimiento orgánico en el podcasting o es un auténtico mito? ¿De qué manera el crecimiento orgánico puede ser una estrategia con todas las letras para tu próximo contenido? ¿Cuáles son las estrategias más efectivas para aplicarlo? No tengo ni idea. ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Yo soy Ajeno al Tiempo, les doy la bienvenida a Todo por un Daily, la versión express de Todo por un Podcast. Y aquí sí que, como dicen en España, me pilló el toro porque venimos a hablar de crecimiento orgánico, algo de lo que podemos hablar muchísimo en YouTube, de lo que podemos hablar muchísimo a nivel web e incluso podemos hablar muchísimo a nivel newsletter y redes sociales, me atrevo a decir, no lo sé, tendría que replantearlo, las redes sociales. Pero en el podcasting, mamita querida, nos estamos metiendo en una de la que no podemos hablar. ¿De qué hablamos cuando hablamos de crecimiento orgánico, no? Hablamos de hacer cosas, como mencionábamos en los episodios anteriores, consistentes, coherentes, sostenibles a lo largo del tiempo y que esas cosas generen un crecimiento que se dé de manera natural, sin ningún impulso, sin ningún aditivo relacionado con lo que es marketing, entre comillas, o publicidad, anuncios o impulso, ¿no? Es decir, podemos ir a YouTube, publicar un podcast, incluso, o sea, publicar un contenido, un video podcast, o incluso un podcast en audio, como los de este podcast que se redireccionan automáticamente mediante el feed de Mumbler a YouTube. Podemos impulsarlo, ponerle un par de ads y van a aumentar las visualizaciones o pagar un plan pro en iVoox. Y iVoox te lo lleva allá por las nubes, te pone 1 millón de visualizaciones, pero eso no es crecimiento orgánico, eso es crecimiento de pago, que en el momento en que dejas de pagar, pasás de 1000 y pico de visualizaciones a las 40 y tantas de siempre. Datos, no opinión, porque me pasa con varios clientes, con varias personas con las que estamos en contacto en la creación de sus contenidos. Esto de impulsar un contenido por dinero y que luego muera. La parte orgánica en el audio, la parte orgánica en el podcasting es muy compleja porque las plataformas, y lo hemos hablado mucho, no facilitan, no favorecen nuestro crecimiento, ¿no? Te muestran siempre los mismos 4 o 5 podcasts, por lo general los que son nativos de su plataforma, y si no estás en este grupo de elite que tiene miles y miles de reproducciones en cada emisión de su podcast, de su programa, no vas a aparecer ahí entre los seleccionados y el crecimiento orgánico va a ser muy difícil, incluso intentando posicionarlo con lo que le llamamos SEO para podcast, ¿no? Con hacer SEO dentro de las propias plataformas, que es una buena práctica, pero es muy difícil de ver los resultados. Por lo tanto, lo que es el crecimiento orgánico dentro del podcasting, como te decía, para mí tiene mucho que ver con la constancia, con la consistencia, con la coherencia, con el seguir creando contenido, con tener una estrategia, todas cosas en las que no voy a profundizar, porque ya hemos hablado en los episodios inmediatamente anteriores a estos, pero fundamentalmente con esto de los canales de distribución, que no son las plataformas de podcasting, porque nosotros vamos a estar en todas las plataformas, pero tenemos que tener canales de adquisición de descubrimiento en donde las personas puedan llegar a nuestro podcast, ya sea LinkedIn, ya sea Twitter, ya sea Instagram, dependiendo de cuál sea el contenido y el público objetivo de tu podcast. Allí en alguna de estas plataformas podés mostrarlo y además, como siempre, vía web para así poder trabajar el SEO y el descubrimiento a través de Google, ¿no? Eso sería crecimiento orgánico porque estarías descubriendo tu podcast a través de acciones que haces para que las personas lo descubran en diferentes plataformas, no necesariamente en audio. Y también los que son los canales de distribución, como por ejemplo tener tu propia página web en donde lo publicás y optimizás las entradas para SEO, y también, por supuesto, y haciendo especial hincapié en lo que es la newsletter, en recopilar los correos electrónicos de tu audiencia o de la gente que llega a tu web, de la gente que llega a tu podcast, de la gente que llega a tus redes sociales, para cuando publicas un nuevo episodio poder enviarle una newsletter no solo con el enlace, sino con un valor complementario, con algo que le aporte valor para que vayan a escuchar ese episodio si es que no lo hicieron, o que les complemente el valor de haberlo escuchado. ¿Es posible el crecimiento orgánico en el audio? Sí. ¿Es complejo? También, pero es importante trabajarlo.